Le damos los buenos días al doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas. Le agradecemos la entrevista con la Red 21 y empezamos preguntándole cómo se encuentra el hospital en estos tiempos de pandemia. Una primera reflexión al respecto. Bueno, el hospital se encuentra en un proceso de incorporación cada vez mayor a la red asistencial, al sistema de salud, definiendo el territorio de referencia del hospital y tratando de contribuir al máximo con la lucha contra la pandemia, tanto a través del vacunatorio que funciona en el hospital, con el aumento de camas en CTI, con el aumento de cirugías de coordinación para poder ponernos al día con la cantidad de gente que está esperando en ser operada, y también contribuyendo con salud pública para resolver lo que significó el cierre del Instituto de Traumatología, que ha significado en los hechos que se derivaran al Hospital de Clínicas la mayoría de los pacientes que antes se operaban allí. Ahora estamos operando los pacientes traumatológicos, son unos 4 o 5 pacientes de urgencia por día, que son pacientes complejos, y varios pacientes que se operan de coordinación. Eso también aumentó la exigencia sobre el hospital. Uh-huh. Cuando tú decís pacientes que todavía están a la espera de ser operados, ¿es un número muy importante de pacientes que están esperando y hace mucho que están esperando? Bueno, hay pacientes que están esperando desde el comienzo de la pandemia, y es una lista numerosa. Claro, la mayoría de los pacientes son pacientes con dolencias leves, en el sentido de que sabemos de que se siguió operando de urgencia durante todos estos meses, con lo cual hay los pacientes más graves o los que requerían una cirugía más complicada se han ido operando. Tradicionalmente en los sistemas de salud, incluido el nuestro, los sistemas resuelven mejor las urgencias y los casos graves que las coordinaciones y los casos leves. Es decir, las personas que a veces tienen que esperar más tiempo son aquellas que tienen afecciones que pueden esperar, que son casos leves, que son problemas que no son tan invalidantes. Entonces, pero eso no significa que no haya que operarlos, y no significa que la persona no esté viviendo toda la angustia que significa tener una lesión, que sepa que es para operar y que pasen los meses y no se resuelva. Así que hay que buscarle solución a todos esos casos, y yo diría lo antes posible, ¿no? Es decir, con la mayor celeridad posible. Conversando con el rector de la universidad, con Rodrigo Arim, él me decía que, bueno, que el Hospital de Clínicas es dentro de la administración del Estado, el que tiene una escala de salarios de sus trabajadores más deprimida, y eso me imagino que tiene un impacto negativo. Sí, es así. La situación además se agrava en el sentido de que en una pandemia como esta, al aumentar la demanda de personal de la salud, genera competencia que muchas veces es una competencia también por sueldos y por condiciones de trabajo. Es decir, si yo necesito abrir camas de CTI, voy a buscar personal, y si no consigo contratar gente, lo que empiezo a hacer es aumentar los sueldos, ofrecer mejores condiciones de trabajo, y eso hace que se produzca una competencia por los recursos humanos. Competencia que se da con
con personal de todo tipo, incluido personal calificado. Entonces, el hospital, para poder responder a sus demandas, tiene que lograr ser competitivo en esto, es decir, tener mejores sueldos, tener la posibilidad de subir los sueldos de algunos grupos de profesionales, porque si no nos quedamos directamente sin aquellos que necesitamos para atender a nuestros pacientes. Y el otro problema que se suma a esto es que, por ejemplo, ahora tenemos personal del bloque quirúrgico que por una situación particular ahora está en cuarentena, y eso nos altera la coordinación, nos altera el funcionamiento del bloque. Esto pasa en todos los centros de salud, no solo en el clínicas, pero son condiciones muy, muy complicadas, porque de golpe pueden pasarte a cuarentena 12 enfermeras o enfermeros y tener que ver cómo resolvés las tareas cotidianas con el personal que tenés, ¿no? Y hoy el Clínicas no tiene los recursos para resolver esa situación. Por ejemplo, la situación de la competencia, que se da naturalmente, como tú lo explicabas, o esta situación, por ejemplo, por la pandemia, se encuarentena mucha gente y hay que sustituirla. ¿Hoy tiene los recursos? Clínicas tiene, es decir, el hecho de que nosotros estemos manteniendo un vacunatorio que hoy es uno de los mayores del país, si no es el mayor, estamos llegando a los 4.000 vacunados por día. Fuimos elegidos para ser el centro de vacunación de embarazadas sin agenda. Ayer se vacunaron 30 embarazadas, 31 embarazadas que vinieron sin agenda previa con Pfizer, se abrió un consultorio para eso especial. Estamos vacunando al personal diplomático, se ha reconocido la calidad del vacunatorio de clínicas. Yo te decía que estamos manteniendo cirugías de coordinación. Cuando cierra el Instituto de Traumatología, los pacientes vienen a clínicas y el clínicas da respuesta a eso, y duplicamos la cantidad de camas que tenemos en CTI. Es decir, eso muestra que clínicas tiene condiciones para responder, pero lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que poner el ojo en el hospital y ver cómo ayudamos a clínicas y cómo hacemos que no se tense la cuerda hasta más allá de la capacidad de sostener ese aumento de actividad. Entonces, creo que por eso la preocupación de la universidad, yo valoro mucho y hay que reconocer el esfuerzo que la universidad está haciendo para sostener al Hospital de Clínicas y lograr que esté a la altura de las exigencias, ¿no? Así que la respuesta a lo que tú decís es, sí, tenemos condiciones, pero tiene que rápidamente reforzarse el hospital para que pueda continuar haciéndolo, ¿no? Y respecto a los otros recursos, que no son los recursos humanos, pero que sí son recursos materiales, porque también Arim me señalaba allí que hubo que agregar dinero para poder obtener todo ese conjunto de insumos que obviamente que están muy exigidos hoy día. El Clínicas está viviendo una situación dual. Por un lado, estamos respondiendo a la pandemia, como te decía hoy, y estamos tratando de responder con la mayor calidad posible. Y por el otro lado, como cualquier centro de tercer nivel, que se llama, son los centros que tienen CTI, yo diría que el hospital es un centro, al tener institutos dentro del hospital, se considera ya un nivel mayor, un cuarto nivel en cuanto a atención de salud. Al tener ese desafío, nosotros tenemos, por ejemplo, acá un piso entero del hospital destinado a la investigación científica, que ha desarrollado respuestas frente a la pandemia. Muchas de las respuestas que se han
realizado en diagnósticos fueron con la participación del Hospital de Clínicas y de los investigadores que trabajan acá. Hay investigadores en el hospital financiados por becas de Facebook, que están trabajando a nivel internacional, colaborando en la búsqueda de soluciones no solo para la vacuna, sino para el cáncer de mama, para la leucemia. Entonces, nosotros tenemos que tener un ojo en el, como dice Silvio, un ojo en el camino y otro en el porvenir. Tenemos que estar mirando lo que pasa hoy, la pandemia, pero tenemos que estar reconvirtiendo el hospital de acuerdo a las necesidades del mundo actual. Eso significa que en los próximos 4 años el hospital tiene que tratar de mudar los servicios más complejos del lugar, tiene que compactar el hospital, tiene que ir a un modelo más eficiente de planta física que permita liberar algunos pisos y concentrar la internación en 5 pisos del hospital, tener las 320 camas que necesitamos, tenerlas concentradas para ser más eficientes, para no perder, no hacer gastos innecesarios, y eso necesitamos una visión yo te diría, no solo de la universidad, sino una visión de país que acompañe esa readecuación. Proceso que están viviendo también los hospitales Maciel, Pasteur, el Español, que no solamente nos estamos adaptando a un mundo con pandemias, que exigen que las salas tengan mayor aislamiento, que hayan sistemas de control de la circulación de aire, que los pacientes ya no pueden estar en esas salas de 14, 16 camas, que todo ese mundo que está cambiando y que, pues tú sabes muy bien que no es solamente el COVID, es por ejemplo la aparición de resistencias ante los antibióticos, que ya hay antibióticos que ya no dan resultado porque los gérmenes desarrollan sus propios mecanismos de resistencia. Entonces todo eso obliga a que pensemos en la reconversión del hospital. Uh-huh. ¿Tiene medicación suficiente el Hospital de Clínicas en este momento? ¿La medicación que necesita? La medicación es jamás un director de salud te va a decir que tiene la medicación suficiente, en el sentido de que nosotros tenemos todo lo que los pacientes necesitan, sí y no. ¿Por qué? Porque la demanda de medicación es algo permanente, en el sentido de que los medicamentos que hasta ayer funcionaban, hoy la ciencia requiere otras inversiones, requiere apostar a medicamentos nuevos. Tú sabes muy bien, por ejemplo, en el tratamiento contra el cáncer, todos los años se desarrollan medicamentos nuevos. Tengo acá justo a mi derecha una propuesta de la cátedra de hematología del hospital, del desarrollo de un proyecto para la producción de medicamentos biológicos en un centro que tiene el Hospital de Clínicas en piso 5, un centro junto con el Instituto de Trasplante para el desarrollo de medicamentos biológicos, y todos los días yo recibo solicitudes de medicamentos muchas veces muy costosos para el tratamiento no solo del cáncer, sino de varias afecciones, por ejemplo, reumatológicas, autoinmunes, etc. Entonces, nosotros hoy podemos dar tranquilidad a los pacientes que tenemos internados de que el Clínicas tiene la medicación que ellos requieren, pero el hospital tiene que estar haciendo inversiones en medicación continua, tiene que estar creciendo, porque la demanda es permanente, y yo te diría que desde la anestesia hasta los medicamentos de CTI continuamente se ven demandados por fármacos nuevos y por fármacos caros, ¿no? Uh-huh.
Se viene una nueva rendición de cuentas. ¿El Clínicas tiene un estimado de cuánto está necesitando solicitar para esta rendición de cuentas, para ser tenido en cuenta? Nosotros necesitamos de forma urgente un aumento de 70 millones en el gasto en recursos humanos, dadas las demandas de la pandemia, es decir, para poder mantener esto que yo te decía de cuáles son el mantenimiento de las funciones normales del hospital en un momento así como el que estamos viviendo. Sin duda que tiene que haber un incremento en recursos humanos, que no significa contratar más gente, sino significa hay aumentos de costos que están determinados por cambios de funciones. Es decir, yo si tengo que destinar un trabajador de limpieza en un área COVID, para limpiar un área donde hay pacientes COVID positivo, ese funcionario no puede ir después a limpiar un área donde hay pacientes COVID negativos. Lo mismo pasa con enfermería, es decir, hay aumentos que sí pueden requerir más gente, pero después hay tareas que lo que requieren es, como te decía hoy, la contratación de personal más calificado o ser competitivos en cubrir determinadas áreas con la demanda de personal que tenemos. Para cubrir eso, el hospital está pidiendo ese incremento. La universidad hizo un gran esfuerzo el año pasado para cubrir el aumento de la demanda, pero para un funcionamiento normal, esta nueva normalidad, como se dice, tenemos que tener ese incremento. Y por otro lado, el hospital está solicitando el desarrollo de 3 proyectos clave. Un proyecto que es el tratamiento efectivo del cáncer de mama. Para hacer un correcto tratamiento del cáncer de mama, nosotros tenemos que mejorar la detección, mejorar los tiempos sobre todo. Tenemos que tener una policlínica de detección rápida de los nódulos de mama sospechosos, que las pacientes puedan venir rápidamente sin necesidad de tener toda la burocracia de una de las derivaciones, de estar esperando, sacar hora y todo, que haya una policlínica de atención rápida del nódulo de mama sospechoso, que el mismo día que venga se le realice, si es necesario, una punción, y que en 5 días tengamos el resultado de si eso es maligno o no. Si es maligno, que se pueda al 7º día operarse. El Hospital de Clínicas tiene un centro de medicina nuclear que permite marcar los tumores de mama con tecnesio radiactivo, y de esa manera resecar todo el tumor o los ganglios que puedan estar afectados. Tenemos un equipo de cirugía plástica que puede en la misma operación colocar una plastia de mama y hacer un cierre cosméticamente de excelencia. Y tenemos un proyecto de un hotel de internación durante 15 días, porque uno de los problemas que tenemos en el tratamiento de radioterapia en las mujeres con cáncer de mama es que por sus obligaciones en la casa, porque viven muy lejos en el interior o en lugares alejados en Montevideo, no concurren los 15 días al tratamiento con radioterapia. Bueno, está previsto de ese proyecto la internación en esos 15 días para recibir la radioterapia. Ese proyecto, junto con psicología médica, es un proyecto que abarca todos los aspectos, con oncología, con la parte quirúrgica, con todo lo que es anatomía patológica, y con un estudio genético del tumor que se realiza en este piso que te digo, donde están el sector de investigación. Ese es uno de los proyectos que vamos a llevar al Parlamento para que se destinen fondos específicamente al cáncer de mama. El segundo proyecto es
para la recuperación de los pacientes que quedan con fibrosis pulmonar luego del COVID. Y el tercer proyecto es la de neurorehabilitación. Nosotros tenemos un excelente servicio de fisioterapia y fisiatría en el hospital, con un gimnasio de recuperación, de rehabilitación muy bueno, que tiene tanto terapia ocupacional como fisioterapia y toda la parte de medicina del deporte. Y tenemos un excelente instituto de neurología. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque el Uruguay tiene, ya está haciendo grandes esfuerzos en el diagnóstico rápido del accidente cerebrovascular, en el tratamiento de estos pacientes rápidamente, pero no tiene un programa de rehabilitación. Es decir, quedan a veces con secuelas, con una hemiplegia, con problemas para hablar, con problemas de relacionamiento o de autonomía, y no tenemos un centro de rehabilitación de adultos. Como tenemos la Teletón para niños, no tenemos algo similar para adultos. La propuesta del hospital es dedicar un área en el piso 2 del hospital, todo un área para la rehabilitación de estos pacientes. Así que estos tres proyectos, el de cáncer de mama, el de fibrosis en los pacientes COVID y el de neurorehabilitación, los vamos a llevar al Parlamento, porque son proyectos que creemos que con una apuesta concreta, muy específica para estas cosas, podemos lograr grandes cambios. Uh-huh. ¿Qué te queda de esta pandemia? ¿Qué enseñanza? Tú decís, bueno, esta pandemia que se ha extendido mucho más de lo que todos hubiéramos esperado, ¿qué enseñanza te deja desde tu lugar como director, pero también desde tu vasta experiencia? No sé si es tan vasta, pero bueno. Basta, sí. Lo que sí te diría, primero, me deja la importancia de tener estados fuertes, es decir, de tener sistemas sociales de protección poderosos. Todas aquellas concepciones de los estados chicos, de los pegotines, de bajen el costo del Estado, por favor, salieron desesperadamente a pedir que el Estado resolviera sus problemas, no solamente económicos, sino principalmente los problemas de salud, ¿no? Estados que han tenido que hacerse cargo de la compra de vacunas, estados que han tenido que hacerse cargo rápidamente de la búsqueda de equipos y respiradores y formas de combatir la pandemia en conjunto. Se ha demostrado que se necesitan estados fuertes, y para eso se necesita el aporte de impuestos, se necesita un sistema social fuerte, poderoso, que cubra, ayude a la gente que es más golpeada durante estas pandemias, que es la gente más necesitada, y que no puede ser que la solución. Me parece excelente la actitud solidaria de armar ollas populares, pero me parece que como sociedad tenemos que pensar que cada olla que se abre es porque no pensamos como sociedad una solución para esa gente, ¿no? Entonces me parece que esa es una enseñanza. La segunda es la necesidad de una coordinación mundial frente a los problemas que tenemos como humanidad, es decir, seguir pensando que cada país por su lado va a encontrar soluciones. Continentes como Europa ha demostrado una gran carencia en poder coordinar esfuerzos para combatir la pandemia, y lugares que a nosotros nos parecía, por supuesto que Estados Unidos y todo su sistema de lucha contra las infecciones para nosotros era una referencia desde el punto de vista médico, en la medicina, y vimos que fallaron por falta de coordinación y de ponerse de acuerdo con otros países. Es decir, la imagen de
de países robándose unos a otros los elementos de protección, los tapabocas, las sobretúnicas y los sistemas de protección personal en los primeros meses, eso que ocurrió en los primeros meses de la pandemia, muestra que tenemos que buscar soluciones colectivas, ¿no? Así que yo creo que eso es una cuestión. Y lo otro, lo que yo te decía hoy, tenemos, los que estamos al frente de un hospital, tenemos que pensar cómo construir hospitales más flexibles, que tengan sectores del hospital que puedan reconvertirse rápidamente en un CTI o en un bloque quirúrgico o ampliar la emergencia, es decir, construir con estructuras más flexibles, con tabiques de yeso, con sistemas de circulación de aire más flexibles, pero en la idea de que hoy fue una pandemia respiratoria que todavía estamos en medio de ella, pero mañana puede ser una pandemia digestiva con algo parecido al cólera, o puede ser algo que afecte a la piel, y que los sistemas de salud tenemos que pensarlos, construir hospitales pensando en tener una flexibilidad mayor. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti.